Y comenzamos este programa del jueves junto con Pablo, junto con Rodrigo, pero hoy Rodrigo tiene una historia y el título de esto se llama El Cisne Negro. El Cisne Negro. Primero muchos lo recordarán como una película que hizo Natalie Portman, ¿sí? Que hasta vez en qué película, ¿sabes que aparece una bailarina uruguaya en esa, no? ¿Sí? No sí, sabía. es donde aparece la Richetto. Mirá. En esa película, No sí, sabía. que tiene que ver con el ballet, básicamente, la película. Claro. Pero más Sí, allá, sí, hay una obra de ballet. Exacto. En realidad viene un poco la trama por ahí. Pero yo quiero hablar sobre una teoría económica que tiene que ver con el cisne negro. Siglos anteriores, un rey inglés determinó que no existían que los cisnes eran exclusivamente blancos. Dijo, no hay forma que haya un cisne que no sea de otro color. Claro, era la realidad de lo que se vivía en Inglaterra. Ah. Con el correr de los años, los ingleses se abocan a recorrer los mares y llegan al continente australiano, podríamos decirle un continente, ¿no? Ya Sí, tan grande que... ¿Sí? Y para Oceanía. Oceanía, exactamente. Para sorpresa de ellos, ¿qué descubren? Cisnes negros. Cisnes negros. Y así que la teoría económica que habla del cisne negro tiene que ver con aquellas cosas. Primero, que pensamos que son de una manera y que no pueden cambiar. Y con las cosas que suceden de imprevistos. Mirá, por ejemplo, nadie, o muy poca gente, habló sobre lo que iba a ser la crisis del COVID-19. Porque, decime la verdad, Pablo, ¿cuántos profetas escuchaste que dijeron va a venir, Esto pasa? va a pasar un... Nadie. Y todos terminamos encerrados. Nadie lo vio, pero ocurrió. Y nadie sabe hoy si vuelve o no vuelve. Viste que surge alguna enfermedad media así... Media rara y todo el mundo abre los ojos. Sí. ¿No? Pero más allá de esas cosas que ocurren en nuestra vida, es esos eventos que son imprevistos, que no llegan a nuestra vida sin pensarlo. Lo podemos aplicar a muchas áreas. Por ejemplo, de aquellas personas que toda su vida están súper bien y de repente de la noche a la mañana le viene una enfermedad. No lo tenían previsto. Si un estudio de rutina y te saltó una enfermedad, ¿no? O de repente vos estás yendo a trabajar todos los días como de lunes a viernes, el horario que tenés que cumplir, y de repente te dicen pasá por la oficina porque hoy es tu último día de trabajo. No lo tenés previsto. No lo esperabas. No es que te equivocaste, no es que pasó algo malo, no hubo una reducción de personal y no quedaste entre los que van a seguir trabajando, o como le pasó a nuestro amigo Aquiles, la empresa cierra y vos te quedaste sin trabajo. No estaba previsto. No son cosas que acontezcan. Y yo creo, y analizando un poquito la vida de Jesús, creo que todo el sistema religioso de la época no tenía previsto que Jesús apareciera de la forma que apareció. Exacto. Sí esperaban un Mesías. Sí, lo siguen esperando. Sí esperaban a aquel que iba a libertarlos, que iba a ser el Rey de Reyes, el Señor, que les iba a traer paz, el príncipe de paz, pero nunca... Y esperaban un rey tipo David. Exacto, Un guerrero... un gobernador. Claro. Nunca esperaron al hijo de un carpintero. No estaba. No y de Galilea. No podía ser. Claro. No podía ser que ese Jesús fuera definitivamente el Mesías, el rey. El Salvador. Y así en el accionar de Dios, vos te encontrás con muchísimas cosas que tenemos preestablecido, que decimos, esto es así y no hay forma. No se puede de otra manera. Y si hay algo que he descubierto que Dios muchas veces muestra es, Sí. se puede hacer porque yo soy el dueño de todas las cosas. ¿Sí? Y podés encontrar un montón de cosas, por ejemplo, de un rey David que se atreve a comer panes que no los podía comer nadie, hasta hombres y mujeres que cuando los ven los seguidores que seguían a Jesús, decían, esto no pueden ser hombres que sean los compañeros del Mesías, porque era inconcebible. Algunos de ellos eran era más visto. Mateo, el recaudador de impuestos, era lo peor que escoria que había para el pueblo de Israel, era el que le estaba sacando el dinero para dárselo a los romanos. No puede ser alguien que tenga una espiritualidad muy alta. Y hoy esa misma realidad sigue estando,
porque no puede ser que esta persona que hace 2 días que está en la iglesia, Dios la use en esto, Dios la use en lo otro. Sin embargo, Dios lo hace como le parece. Mira, en el aspecto religioso, voy a ilustrar esto con un cisne negro que pasó. En nuestro movimiento tiene muchas iglesias en Puerto Rico, Centroamérica, Estados Unidos, y todos tienen más o menos una misma estructura. Un culto que comienza con una oración, unos cánticos, una lectura bíblica de la palabra. Toda la gente va vestida de una forma muy especial, los hombres van con traje, camisa y corbata, las mujeres van vestidas de otra forma. Pero a alguien se le ocurrió ir al mundo musulmán y al mundo africano. Y cuando se encontraron con la realidad, voy a tocar África, el cisne negro de África, vos tocaste Australia. Entonces muchos dijeron, tenemos que ir. Y el misionero le dijo, bueno, antes que ustedes vengan, les tengo que advertir de algo muy especial. Número 1, las reuniones duran de 3 a 4, a veces 5 horas. No tenemos templo. Se reúnen las iglesias debajo de los árboles. Porque son 5.000, 6.000, 7.000, no hay dinero para levantar un templo de ese tipo. Por el otro lado, las reuniones empiezan con una oración, pero después empiezan a tocar su música, alabanzas y adoración, y eso dura 3 horas. Dura 3 horas, sí. Y es más, si vos no saltás con ellos y vos no danzás con ellos, ya te están mirando como que espiritualmente algo está mal. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a Santiago Panzardi, que es el supervisor de esto, quiero ir a África. ¿Estás preparado para ir a África? Mirá que eso te rompe todos los esquemas. Entonces me dio un pantallazo, una filmación, donde él está vestido con unas túnicas de colores, nunca usó corbata, ni camisa, ni nada, ni zapatos, unas sandalias, una ropa toda llena de colores y saltando, y él estaba gordito, dijo, tuve que hacer entrenamiento porque no lo aguantaba. Y entonces después una palabra Tiene que hacer un entrenamiento como para pelear por el campeonato del mundo. Entonces para mucha gente ese fue el cisne negro. No puede ser. Y cuando ha venido gente de, por ejemplo, la India, de Pakistán, a traer la palabra, es otra cultura totalmente diferente. Y unos usos y costumbres con esos equipos largos que tienen los hindúes y los de Pakistán, que es otro tipo de ropa que no tiene que ver con África. Y nosotros tenemos un culto misionero y uno dice, ¿qué? ¿Así se están vestidos todos ustedes? Sí, así nos vestimos todos. Ellos han venido con 2 o 3 hermanos y dice, es que si ustedes van allá tienen que ir vestidos de esta forma. Si no, van a quedar mal vistos. Entonces yo creo que hay muchos cisnes religiosos que se han metido en los tiempos diciendo esta estructura es así, pero cuando vas a otro lugar las cosas son diferentes. Eso sin ir muy lejos, en nuestro país, por ejemplo, que es un país chico, no es lo mismo compartir la palabra en una reunión en el interior de nuestro país que en Montevideo. Así pasa en ciudades como San Pablo, como Buenos Aires, como Los Ángeles, Nueva York. Son estructuras totalmente diferentes, pero cuando vos vas a los usos, costumbres y la forma de llevar la iglesia en esos lugares, se han tenido que adaptar a esas circunstancias. Una experiencia muy linda que estamos viviendo es, yo estuve mucho en Texas, en Arizona, y sobre todo en la parte de California. Y entonces las iglesias están formadas en su gran mayoría por inmigrantes indocumentados, nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños, mexicanos. Y entonces estaba dividido, una de las iglesias en Arizona, en Phoenix, estaba dividido en grupos después que se reunían en sus casas a estudiar. Entonces me mandaron a 3 lugares, una de nicaragüenses, una de salvadoreños y una de guatemaltecos. Entonces me dijeron, al finalizar la reunión te van a servir la comida típica del lugar. Y está formado solamente por ellos. Entonces ellos estaban esperando la reunión y yo sentía ese olor a comidas que yo nunca había comido. Claro. No. Y los picantes que les ponen. Pero para mí fue una experiencia enorme porque esos son los cisnes negros que hay en distintos lugares. Sí, todo de alguna manera aparecen los imprevistos de Dios. Esas cosas que no están planificadas y que de alguna manera ocurren. Pero lo vemos en toda la Biblia, ¿no? Desde el Génesis en adelante. Lo ves que aparecen esos eventos que no deberían estar ocurriendo, pero sí ocurren esporádicamente o a veces se normalizan. Hay cosas que cambian, por ejemplo, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nunca hay una liberación de endemoniados. Sí. Claro. ¿Los existían en aquella época o solo aparecieron en determinado momento? Sí, no, existían. Existían. Ciegos ¿Entendés? que fueron sanados, no aparecen. Aparecen esas cosas que todo el mundo diga, bueno, te tocó vivir eso. Pero hay una realidad que puede cambiar en nuestra vida cuando Dios interviene.
cuando Dios llega a nuestros hogares. Y creo que muchas veces encontramos la realidad de familias que viven en condiciones precarias, en situaciones muy adversas, y dicen, bueno, esta es la forma, son los cisnes blancos, siempre es de esta manera. Y de repente aparece una oportunidad de cambiar, que muchas veces lo encontramos con la llegada del Evangelio. Porque el Evangelio no es solamente el conocimiento de Dios, sino que el Evangelio propiamente dicho tiene que traer una transformación muy grande en nuestras vidas. Yo soy de los que cree que si un Evangelio impacta en una vida o una familia, tiene que haber un cambio. No existe Evangelio sin cambio. No, más bien. En algo tiene que haber cambiado. Y puedo hablar de personas súper buenas, súper geniales, pero algo tiene que cambiar, algo tiene que ser transformado por el Evangelio. Y esas aparecen otras oportunidades que tal vez no te diste cuenta. Aparecen otras circunstancias que dijiste, ¿y existen estas cosas? ¿Existen? A mí hay cosas que me golpean muchísimo en los trabajos que hacemos nosotros allá en el Cerro. Hace un par de años llevamos a los chicos que iban a la escuela bíblica al Parque de Rodó. Nunca Pues habían sí. ido. Muchos de ellos nunca habían ido. Claro. Para vos, ¿cuántas veces fui? Pero ellos eran la primera vez y chicos de 8 años, 6 años, nunca habían pisado, menos un jueguito. ¿Entendés? Esas cosas que existen y que hoy en la realidad sigue golpeando nuestro país. El Parque Rodó, para que ellos nos miran del extranjero, parque de de diversiones. entretenimientos de juegos mecánicos. ¿Sí? Entonces, ver esa realidad y cómo después te dicen, ¡ay, qué lindo, lo disfruté, qué bueno! Vos le estás abriendo el espectro de su forma de ver la vida, de su forma de cómo miran y observan el mundo y dicen, esto no puede ser, no existe otra cosa. Esa realidad que pareciera en la época de Colón, cuando se pensaba que la Tierra era... Me estoy metiendo en un tema problemático. Plana. Bastante problemático. Pero no voy a seguir. Y aparece el primer viaje de Cristóbal Colón que da el descubrimiento de América. ¿Existió América? Siempre existió. No es que apareció de la nada. Claro. Pero siempre estuvo. ¿Y cuántas cosas cuando uno se mete con Dios empieza a descubrir? Que dijimos, no, esto no es posible. Jesús es uno de los que rompe muchas cosas. ¿Cuál fue la gran crítica a Jesús? Hace un milagro un sábado, no está permitido, eso no puede ser de Dios. No puede ser. El sábado es día sagrado de Dios, no se puede hacer milagros. Y sin embargo, como que a Jesús le encantaba hacer esas cosas. Le encantaba los sábados hacer milagros. Claro. ¿Podía haberlo hecho otro día? Sí, lo podía hacer. Él lo hizo a propósito. Lo hacía a propósito. Lo hacía a propósito para decir, ok, no encasillemos en 4 paredes lo que es Dios. Mismo, cuando vos lees la construcción del templo de Salomón, una de las frases que se dice ahí, a Dios no te puedo encasillar dentro de las 4 paredes del templo. Siglos después te puedo decir que en muchos lugares Lo encasillaron. lo encasillamos. Sí. Lo encasillamos. Dios solo se mueve en los templos. ¿Es posible que alguien reciba el Espíritu Santo que no sea en un templo? ¿Un bautismo del Espíritu Santo? Y para mucha gente te va a decir que no. ¿No? Entonces, ¿cuántas cosas nosotros pensamos, esto es así, es mi cisne blanco? No existe otra manera. Sí. No existe otra manera. Y de repente alguien te dice Te das cuenta que sí existe. que sí, vos lo estoy viendo con mis ojos. Durante muchos años, hoy se habla muchísimo de la corriente pentecostal y cómo ha crecido y ha aumentado el número de seguidores. Pero antes del avivamiento de Azusa, decime quién decía eso sigue estando vigente. Entonces, te das cuenta que muchas veces nuestra propia estructura no nos deja ver lo tan grande y maravilloso que Dios tiene. Otro ejemplo de ello, Pedro. Pedro le tiene que mostrar a Dios una visión, porque si no ese hombre nunca hubiera ido a la casa de Predicar a Cornelio. los gentiles. No hubiera ido, era imposible que fuera. Después había que asociar ideas. Bueno, aparece en esto, mata y come, aparece en esto, bueno, voy, algo Dios tiene en el medio, ¿no? Y sin embargo ahí aparece lo que cambió la historia, que es una iglesia universal. Me voy a detener un poquitito en esa parte que tocaste, porque Pablo encontró un cisne negro en Europa. Y Jesús se lo dice.
cuando él se encuentra con él persiguiendo a la iglesia por ser fariseo, todo, Jesús le dice a Ananías, instrumento útil me es este para predicarle a las naciones y a los reyes. Y uno dice, ¿cómo? Y Pablo comienza a ir y cuando se da cuenta que los judíos lo rechazan en todos los países, porque él iba primero a las sinagogas, al judío primeramente, los gentiles empiezan a recibir la palabra. Y claro, un gentil, o sea, una persona que no era judía, no le vengas con las normas de celebrar las 4 fiestas, de no comer cosas con sangre, una cantidad de cosas que De va a circuncidarse. Entonces, Pablo se da cuenta y obvia todo eso, y eso genera un problema enorme. Y entonces lo mandan a citar, y en Jerusalén se encuentran en un cónclave con líderes de aquel lugar, que habían 3, Jacobo, Juan, Pedro, y él les plantea, no podemos meterle a toda esa gente estas cosas, porque esa gente está para otra, y se están convirtiendo. Entonces, gracias a que se levantó un hombre, Santiago, que dice, existen los cisnes negros en Europa, solamente estas 4 cosas que se abstengan de ellos, nada más. De ídolos, de adulterio, de cosas comidas con sangre y se aparten de ídolos, nada más. Lo demás no le hagan ninguna carga, no los circunciden, no les hagan leer el Antiguo Testamento. O sea, hubo una mente que pudo llegar a decir sin haber ido a esos lugares, existen cisnes negros en esos lugares y si no, no lo vamos a perder. Y justamente fíjate que hoy día llegamos, que hoy en Israel, sacado un pequeño grupo de gente que se le denominan judíos mesiánicos, los judíos siguen en la misma historia. Sin embargo, el mundo gentil es el que ha crecido con palabras que tienen que ver con el Nuevo Testamento, pero que no tenemos las cargas del Antiguo Testamento. Entonces, yo creo que Pablo fue el que encontró cisnes negros en Europa. Bueno, la palabra dice a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Sin embargo, Dios eligió un pueblo que no era su pueblo. Así que, bueno, ya está escrito eso. Y no podemos ir en contra de eso. Ahora hay gente hoy en día que se agarra de eso todavía. Ah, sí, algo hay. Y ni siquiera son judíos. Ujú. Ni siquiera son judíos. Es como que está reverdeciendo otra vez todas esas modas. Y para mí es un peligro latente el cómo están judaizándose muchas iglesias. Que en la época de Pablo no lo hacía, incluso el primero que fue a predicar a los gentiles fue Pedro, que después Pedro va a decir, vos te vas a dirigir a la circuncisión, a la gente, vos te encargate de esto, que eso lo dominás bien. Sí, pero incluso Pablo lo llega a confrontar. A confrontar cara a cara delante de todo el mundo, ni siquiera lo llamó aparte y le dijo, vení que te voy a hablar contigo. Lo confrontó con respecto a ese punto, ¿no? Yo creo que Tener una dos caras. de las preguntas que nos tenemos que hacer en nuestra vida es ¿cuáles son los cisnes negros que que tengo que hay. descubrir en mi vida? Sí, Claro. Porque pensé que todo esto era así. Exactamente. Y no es así. Y no es así. Y hay otras posibilidades. No, hay otras posibilidades. Hay otras claro. posibilidades. O sea, no. Hay diferentes cosas. Cosas imprevistas que no pueden pasar. Porque en la teoría económica que surge esto es tomemos precauciones porque si esto existe, obviamente hay que tomar conocimiento y precauciones de la situación. Entonces, en cuanto nos hemos encerrado en nuestra vida espiritual, que no podemos ver cosas diferentes que nos choquen. Sí, Porque y a veces dijimos- ni siquiera en la vida espiritual. A veces Bueno, en la vida corriente en el nomás. Hay gente que dice esto es así y de ahí no salen. O sea, lo toman como un hecho. Lo que decimos, no tenés la mente abierta. Sí. Pero cuando a uno se le abre la mente en la diversificación de todas las áreas de la vida, Ujú. porque a veces pensamos que tenemos la razón en muchas cosas. No, Y de pensamos- y de repente viene alguien y te muestra otra cosa y te dice, mira, ¿qué te parece esto? Y bueno, yo creo que realmente me abre los ojos, ¿no? Ujú. Que ocurra de otra manera. Yo creo que en estos tiempos y con una inteligencia artificial empujando y creciendo a los ritmos que se están manejando las cosas, donde todo se acelera mucho y las cosas que están ocurriendo en estos tiempos son, por un lado, maravillosos y por otro lado, aterradores. Sí. La semana pasada la noticia fue una persona cuadripléjica, le hicieron un implante en la cabeza y puede maniobrar un mouse de computadora.
Lo que no dijeron es que en el estudio que se está haciendo es la inversa. Como con la computadora también te puede manipular a vos, que lo experimentaron con animales, ¿sí? Entonces vos te decís, wow, y eso sí es aterrador, porque está genial que vos puedas tener una mejor calidad de vida, pero lo otro, si me ponen un implante y donde eso me gobierna mi vida y hacen lo que quieren porque no tengo el control. Entonces, ¿y existen esas cosas? Sí las existen. No las conocemos. ¿Y cuántas cosas militares descubrimos después que hoy son parte de nuestro inmobiliario, de nuestra cocina? Te tiro un cisne negro que puede caber la posibilidad. ¿Habrá gente clonada ya? Sí, ya tiene que haber. Tiene que haber. Creo que en la época del nazismo ya lo intentaron, con Mengele y todos ellos. Ya lo intentaron. Pero hoy con la tecnología que hay. Pero con la tecnología que tenemos hoy, creo que... lo hicimos dije, Jaramo dijo el mosquito, ¿no? Sí. Que la raza humana lo hizo con una oveja, la oveja Dolly famosa. ¿Qué no podemos hacer? Pero en definitiva, hay un montón de cosas que no sabemos. Es un peligro que también, están ¿no? ocurriendo hoy, que están vedadas. O sea, porque si vos estudiás un poquito, los inventos, por ejemplo, el microondas nunca fue pensado para calentar la comida. No. Era un sistema de arma militar, ¿sí? Y un montón de cosas que después repercuten en otras áreas. Pero cuántas cosas hoy están ocurriendo y que con el correr de los meses y los años nos enteramos y decimos, wow, ¿esto existía? Sí existe. El que tuvo una visión profética del futuro fue Daniel. Dijo, la ciencia se va a adelantar y la locomoción va a ser más rápida. Y entonces, para aquella gente, parece que esa palabra les quedó. Pero cuando entramos en este siglo XX, empezaron a haber una serie de cambios tan rápidos que hemos llegado a lo que estamos hoy. Y vos fíjate que este tema del cisne negro ha sido tomado para empresas que han tenido un cierto orden. Nosotros, por ejemplo, en Uruguay, tuvimos empresas que duraron décadas. Angenshey, Casa Solar, empresas de ómnibus como Honda, una cantidad de cosas que dijeron, entra a trabajar acá y olvídate, vivo toda la vida. Sin embargo, empezó la nueva tecnología, empezaron los cambios y esas empresas grandes desaparecieron. El London París, claro. Una cantidad de cosas, ¿por qué? Porque vino alguien que descubrió el cisne negro y dijo, no, acá hay que hacerlo de esta forma. Y todos, bueno, estás loco. Pero cuando llegó el momento, desaparecieron esas grandes empresas porque no se pudieron adecuar al tiempo. Exacto. Y una de las cosas que lleva es la innovación. Que, vuelvo a decir, en estos últimos tiempos, yo creo que Dios va a levantar una nueva generación con gente innovadora. Gente que cambie las cosas, que vos digas, ¿van a ser criticados? Sí, son criticados. ¿Van a ser muchas veces golpeados? Sí, pero esos cambios hacen que la gente pueda arrimarse más al Evangelio. Pero no nos queda mucho tiempo ya. ¿Te gustó el programa? Bueno, simplemente buscá Charlando en Familia, en Facebook, en YouTube, hacéselo escuchar a otro, en Spotify. O algunos de los programas anteriores también están todos ahí. Todo, a cualquier hora. Y otras temporadas anteriores también. Todo ahí. Y bueno, también decirles que este programa Charlando en Familia es auspiciado también por HabitatNet, cuenta 1904. Si querés aportar económicamente y estás en el Uruguay, podés ir a cualquiera de los lugares HabitatNet y ponés 1904 y ponés una ofrenda especial para toda la tecnología que la semana que viene creo que viene cámara nueva. ¿Qué más viene? Y hay que darle mantenimiento a todo. Y hay que darle mantenimiento a todo. Que ya tenemos algunas cosas que hoy estábamos hablando con Valeria que se nos habían roto, pero vamos a ir arreglando. Bueno, pero se nos fue el tiempo de este programa Charlando en Familia. ¿Y qué pasa? Que ahora el martes que viene, a estas mismas horas, Charlando en Familia.